Hola a todos, soy Isabella, y tengo 30 años. Llevo 3 años divorciada. Me casé cuando tenía 22 y afortunadamente no tuvimos hijos. Supongo que el destino no quiso que continuáramos juntos. Las constantes peleas con la familia de mi exmarido, los Rivera, hicieron que nuestra relación fuera insostenible. Para ser honesta, ellos nunca aprobaron nuestro matrimonio desde el principio. Pero él estaba tan decidido y yo en aquel entonces estaba perdidamente enamorada. La verdad es que las diferencias eran abismales. Además, y para no ocultar nada, debo confesar que yo misma no quería tener hijos. Sentía que mi vida con él era demasiado inestable y traer niños a ese caos me parecía una crueldad. Así que, sin que él lo supiera, tomaba píldoras para evitar el embarazo. Cuando se enteró, la bomba explotó. Fue un escándalo mayúsculo con él y su familia. Pero yo no me retracté. Les dije claramente que era mi decisión, que no traería niños a una vida llena de conflictos. Quería que mis hijos nacieran en un ambiente de paz, en una familia unida, rodeados de amor y tranquilidad. Vivíamos en una casa familiar, una especie de vecindad donde los conflictos eran constantes, incluso entre mi exmarido y sus hermanos, aunque no me incumbieran directamente. La tensión era palpable, casi todos los días había algún grito o discusión. Me negué a vivir así y, como les dije, no continuamos juntos. Le pedí el divorcio y, para mi sorpresa, fue de forma bastante tranquila. Volví a vivir con mi madre. Tengo un hermano mayor, Mateo, que me lleva 2 años. Está casado y tiene 2 hijos preciosos. Siempre hemos sido muy unidos, los únicos hermanos. Mi padre falleció hace años y después de mi divorcio, decidí quedarme con mi madre. Era mayor y la necesitaba. Viví con ella mucho tiempo hasta que enfermó y finalmente nos dejó. En ese momento mi mundo se vino abajo. Mi estado de ánimo era un desastre. Mateo, aunque vivía en la misma ciudad, estaba algo lejos y no nos veíamos tan a menudo como me gustaría. Sin embargo, mi relación con mi cuñada, Sofía, era maravillosa. Éramos como hermanas confidentes, siempre hablando por teléfono, compartiendo nuestras alegrías y tristezas. Después de la muerte de mi madre, me quedé sola en el apartamento. Mateo me insistió en que lo vendiéramos y me fuera a vivir con él y su familia, pero me negué. Le dije que no me sentiría cómoda con ellos, que necesitaba mi propio espacio para evitar posibles conflictos en el futuro. En cuanto a mi parte de la herencia del apartamento, le dejé claro que el dinero no me importaba. Yo trabajaba en la administración de una escuela, y mi sueldo era más que suficiente para mis necesidades. Además, sin hijos, mi vida era sencilla. Los meses pasaron. Me levantaba temprano para ir al trabajo y al regresar, me sentía vacía. Era joven y vivía sola. Mateo solo me visitaba una vez al mes. Mi única compañía, mi confidente, era Sofía. Hablábamos casi a diario. Era mi tabla de salvación, el único eco de mi voz en la inmensidad de mi soledad. Un día, mientras hablábamos, noté un cambio en su voz. Estaba triste y preocupada. Le pregunté qué le pasaba, pero al principio no quería hablar. Insistí porque nunca la había sentido así. Finalmente se abrió. Me contó que con sus 3 hijos pequeños, cada uno con unos 2 años de diferencia, la casa era un caos. Ella hacía todo, llevaba a los 2 mayores a la guardería, y el más pequeño, un bebé, requería atención constante. Estaba agotada y, para colmo, Mateo, su marido, le pedía cada noche aquello. ¿Saben a lo que me refiero? Ella simplemente no tenía la energía, ni el deseo, ni la comodidad para satisfacer sus deseos. Me quedé sorprendida. Intenté consolarla diciéndole que todos los hombres eran así, que era una parte importante para ellos, que tuviera paciencia. Pero en mi fuero interno estaba perpleja. Cuando estuve casada, mi exmarido era mucho más tranquilo en ese aspecto. Quizás una vez al mes, o incluso cada 2 meses. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Sentía una especie de injusticia, un vacío. Me sentía incompleta, como si me faltara algo. Pensé en ella, en su situación. Le dije que no se preocupara, que hablaría con Mateo, aunque no tenía ni idea de cómo abordaría un tema tan delicado. La intimidad es un territorio privado, y hablar de ello con mi hermano era impensable. Una semana después, Mateo me llamó para ver cómo estaba.
Le reproché que no me visitaba. Ven a pasar el día conmigo, trae a los niños, le dije. Me contestó que tenía mucho trabajo, que no podía. Le insistí diciéndole que necesitaba hablar con él, que lo extrañaba. Al final me propuso: ¿por qué no vienes tú a casa? Te quedas un par de días con nosotros y con los niños. Acepté. Pedí 2 días libres en la escuela y fui a su casa. Adoraba a mis sobrinos, eran mi alegría. Mientras estaba allí, Sofía seguía desahogándose conmigo sobre el tema de Mateo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me metí en la cama. Las habitaciones estaban contiguas. Y escuché. El sonido era alto, inconfundible. A la mañana siguiente Sofía estaba llorando. ¿Qué te pasa?, le pregunté. No quiere parar, sollozó. Estoy exhausta. Le confesé que lo había escuchado. Es agotador, ¿verdad?, le dije. No te lo imaginas, Isabella. Tu hermano puede durar 1 hora, incluso 1 hora y media. Anoche fue larguísimo. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Una envidia silenciosa, un anhelo. Ojalá estuviera en tu lugar, pensé. Mientras ellos estaban en su habitación, yo en la mía, encendí mi teléfono. Y empecé a ver cosas de la desgracia. Me sentía mal, sucia, pero no podía parar. Estaba en otro mundo. Llevaba años divorciada, años de abstinencia. Era una sensación agridulce, una mezcla de culpa y deseo. Por la mañana, Sofía seguía contándome lo extenuante que era para ella. No podía creer lo que me decía. Mateo, mi hermano, siempre me había parecido un hombre normal, discreto. No me imaginaba que fuera un león en la intimidad. Le aseguré que hablaría con él, que le pediría que bajase el ritmo. Mis 2 días de visita terminaron, y regresé a casa. A los pocos días, llamé a Mateo. Necesito que vengas ahora mismo, le dije. Es un tema muy importante. Me dijo que pasaría después del trabajo. A las 4 de la tarde, yo ya había terminado mi jornada y estaba preparando la cena. Llamaron a la puerta. Era él. Le hice pasar. Necesito hablar contigo, le dije. ¿Qué pasa?, preguntó. Sofía se está quejando, le solté. Me ha contado todo. Se sorprendió. ¿Cómo es posible que te cuente esas cosas? ¿Cómo te atreves a quejarte con mi hermana?, me preguntó. Somos amigas, le dije. Nos contamos todo. ¿Y qué quieres que haga?, me preguntó. ¿Que te cases con otra o qué? Empezó a hablar de la importancia de eso para él, de lo fundamental que era. Mientras hablábamos, noté algo. Se acercó a la mesa donde tenía unas frutas y empezó a comer sandía y melón, de una forma muy particular. Le pregunté qué hacía. Dime, ¿qué puedo hacer?, me dijo. Le contesté que si hiciera algo sería por Sofía, porque ella se quejaba mucho. Y mientras yo le hablaba, él seguía. La forma en que comía la sandía y el melón no era algo que cualquiera aceptaría, pero yo estaba en otra dimensión. Estaba feliz, no podía creer que él fuera tan león como Sofía había dicho. Estuvimos así por más de 2 horas. 2 horas. Nunca había experimentado algo así en años. Estaba en la cima de la felicidad. Él también parecía hambriento, como si llevara años sin comer. Siguió con la sandía y el melón y la verdad, fue maravilloso. Cuando terminó y se fue, me quedé llorando. Llena de arrepentimiento, de culpa. Pero el patrón se repitió. Hablé con Sofía. ¿Qué tal te va?, le pregunté. Pues la verdad, llevamos un tiempo que no me pide nada, me dijo. ¿Qué le dijiste? Le mentí. Le dije que le había hablado de su agotamiento, de la falta de lujo. Y así seguimos mi hermano y yo, en este secreto. No sé qué hacer. Necesito volver a Dios, arrepentirme de todo esto porque está mal, es un pecado. Por favor, aconséjenme. ¿Qué hago? Después de aquella tarde, la culpa me carcomía. Era una sensación agridulce. Por un lado, la vergüenza y el arrepentimiento me ahogaban. ¿Cómo pude permitir que algo así sucediera, y con mi propio hermano? Por otro lado, una extraña euforia, una chispa que creí muerta hace mucho tiempo, se había encendido en mí.
La rutina en la escuela, los papeles y los horarios, se volvieron un escape, una forma de anular mis pensamientos, de sumergirme en algo tangible y predecible. Intenté convencerme de que había sido un desliz, un momento de debilidad producto de años de soledad y abstinencia. Pero la realidad era que el recuerdo de aquel momento, de la intensidad de Mateo, de la forma en que sus ojos brillaban al comer la sandía y el melón con tanta pasión, se reproducía una y otra vez en mi mente. Era como una película, un bucle infinito que me robaba el sueño. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Temía que fuera Sofía, que de alguna manera se hubiera enterado de lo sucedido, aunque sabía que era imposible. O que fuera Mateo, queriendo repetir la experiencia. Me debatía entre el deseo de que me llamara y el pánico de que lo hiciera. Al final, fue él quien me llamó. Su voz era normal, tranquila. Hablamos de cosas triviales, del trabajo, de los niños. Pero en el fondo de cada palabra, yo buscaba un indicio, una señal, un código oculto que me confirmara que lo que había pasado entre nosotros no había sido un espejismo. No hubo nada. Parecía como si nada hubiera ocurrido. Y eso, de alguna manera, me descolocó aún más. Había sido tan insignificante para él. Un par de semanas después, Sofía me llamó. Su voz sonaba relajada, casi feliz. Isabella, no sabes lo bien que me siento, exclamó. Desde que hablaste con Mateo ha estado diferente. Más considerado, más tranquilo. Me siento menos presionada, puedo respirar. Mi corazón dio un vuelco. La culpa me golpeó con más fuerza. Le mentí de nuevo, reafirmando que le había dicho a Mateo que necesitaba darle más espacio, que ella estaba agotada. Su gratitud era una punzada en mi conciencia. Me sentía una traidora. Pero al mismo tiempo una parte oscura de mí sentía un extraño placer al saber que mi sacrificio había traído paz a Sofía, mientras yo cargaba con el peso de ese secreto. La ironía era cruel. Comencé a buscar información sobre estos temas, de forma discreta, por supuesto. Navegaba por foros y blogs, buscando entender lo que me había pasado, lo que sentía. Descubrí que existían personas que compartían experiencias similares, deseos ocultos, tabúes. Empecé a entender que no estaba sola en mis pecados. No es que me justificara, pero me ayudaba a sentirme menos monstruosa. Mi vida se había convertido en un juego de apariencias. De día, la empleada de la escuela, la tía cariñosa, la amiga leal. De noche, un alma atormentada por el deseo y la culpa. Una tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, la vi. La vi a Sofía, sentada en una terraza con una amiga, riendo. Llevaba un vestido ligero de lino color crema, un cinturón fino de cuero que realzaba su figura y unas sandalias de esparto. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba al descubierto un par de discretos pendientes de plata. Parecía tan feliz, tan despreocupada. Me alegré por ella, de verdad. Pero una punzada de celos me atravesó. Ella tenía su vida, su familia, su paz, y yo solo tenía un secreto que me devoraba. Esa noche no pude dormir. La imagen de Mateo comiendo la fruta, la intensidad en sus ojos, me perseguía. Mi cuerpo, que había permanecido dormido durante tanto tiempo, ahora parecía despertar con un anhelo que no conocía. No era solo la necesidad física, era la necesidad de sentir, de ser deseada, de vivir una vida plena, no una existencia solitaria y silenciosa. Me levanté de la cama, me puse mi bata de seda negra, que se deslizaba suavemente sobre mi piel, y me acerqué a la ventana. La ciudad dormía bajo la luna, pero mi alma estaba en un torbellino. Sentía que estaba en un cruce de caminos. Debía confesar. ¿Debía alejarme? ¿O debía sucumbir a este nuevo y aterrador deseo? La respuesta no estaba clara. Lo único que sabía es que mi vida ya no sería la misma. Y la incertidumbre me asustaba y me excitaba a partes iguales. La inquietud se instaló en mi alma, un torbellino de emociones contradictorias. La culpa se mezclaba con una curiosidad insaciable, el arrepentimiento con un deseo creciente que me consumía. Los días se convirtieron en una especie de danza macabra entre mi vida pública y mi vida secreta. En la escuela, era la empleada diligente atenta a cada detalle de los expedientes de los alumnos y el personal.
Vestía mis faldas lápiz bien ajustadas, blusas de seda que insinuaban mis curvas sin revelar demasiado, y zapatos de tacón que hacían que mis pasos resonaran con autoridad en los pasillos. Por la tarde, al regresar a mi apartamento, la máscara se caía. Me ponía mi bata de seda más vaporosa, esa de color marfil que se sentía como una segunda piel, y me sentaba en el sofá, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal que rompiera el silencio. Y la señal llegó, pero no de la forma que esperaba. Una tarde recibí un mensaje de Mateo. No era un texto cualquiera, era una foto. Una foto de él en su casa, con la misma expresión intensa que recordaba. Y junto a él un plato de frutas de sandía y melón, cortados de una manera muy particular, idéntica a como los había preparado yo aquella tarde. Mi corazón se disparó. No había palabras, solo la imagen. Era su forma de decirme que no había olvidado, que él también lo recordaba. La tensión era palpable incluso a través de la pantalla. Mi respiración se aceleró. Era un juego peligroso, pero no pude evitar sentir una oleada de excitación. Le respondí con una simple carita sonriente tratando de mantener la compostura. No quería parecer demasiado ansiosa, demasiado entregada. Pero por dentro mi mente ya estaba tejiendo fantasías. ¿Qué significaba esto? Quería repetir lo que había pasado. ¿Estaba jugando conmigo? La incertidumbre era un afrodisíaco. Al día siguiente recibí otra foto, esta vez de Sofía. Estaba en el parque con los niños, sonriendo. Mira qué día tan bonito hemos tenido, decía el mensaje. La contradicción me golpeó con fuerza. Mientras yo estaba inmersa en mis pensamientos oscuros con Mateo, Sofía vivía su vida, ajena a todo. Me sentí doblemente culpable. ¿Cómo podía hacerle esto a la persona que era mi confidente, mi amiga? Pero la atracción, la curiosidad, el deseo de algo que me había sido negado por tanto tiempo, eran más fuertes que mi moral. La semana siguiente Mateo me llamó. Isabella, ¿podrías venir a casa el sábado?, me preguntó. Sofía tiene que ir a ver a su tía al pueblo y necesito ayuda con los niños. Además, hace mucho que no pasamos tiempo juntos como hermanos. La invitación era una trampa, lo sabía. Mis entrañas se retorcieron. Por un lado, la alarma sonó. Por otro, una voz interior me gritaba que aceptara. Era la oportunidad de saber, de explorar, de quizás repetir la experiencia. Le dije que sí con una voz que intentaba sonar casual, pero que por dentro vibraba de anticipación. El sábado llegó. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido de algodón ligero color azul cielo, que se ceñía suavemente a mi cintura y caía con gracia hasta la rodilla. Tenía un escote sutil, en forma de corazón, que dejaba a la vista una delicada cadena de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Mis sandalias de tacón bajo con tiras que se entrelazaban alrededor de mis tobillos, le daban un toque elegante. Me sentía nerviosa, pero decidida. Llevaba mi bolso de mano de cuero donde guardaba lo esencial, y una pequeña botella de perfume con una fragancia dulce y embriagadora. Cuando llegué a su casa, Mateo me recibió con una sonrisa. Los niños corrieron a abrazarme. Jugamos con ellos durante horas. Preparamos la cena, reímos. Todo parecía tan normal, tan familiar. Pero debajo de esa superficie de domesticidad, la tensión sexual era palpable, al menos para mí. Podía sentir la mirada de Mateo en mí de vez en cuando, furtiva, intensa. Cuando los niños se fueron a dormir, nos quedamos solos en el salón. El silencio se hizo denso. Mateo encendió la televisión, pero ninguno de los dos prestaba atención. Mis manos se movían inquietas sobre la tela de mi vestido. Él se levantó, fue a la cocina y regresó con un plato. Mi corazón dio un vuelco. Era sandía y melón. Mi mirada se encontró con la suya. Era una pregunta, una invitación silenciosa. Y en sus ojos vi el mismo fuego, la misma hambre que había presenciado aquella tarde. La misma lujuria contenida, el mismo deseo inarticulado. El plato de frutas de sandía y melón se convirtió en el epicentro de un universo silencioso, donde las palabras eran innecesarias. Mateo, con esa mirada que ya conocía, una mezcla de deseo y vergüenza, me ofreció un trozo. Mis dedos temblaron al tomarlo. El jugo dulce se deslizó por mis labios y la pulpa, suave y fresca, explotó en mi boca.
Cada mordisco era un eco de lo que había pasado, una promesa de lo que podría volver a ser. Era un baile de miradas, un juego de insinuaciones que me hipnotizaba. La tenue luz del salón, la música suave de fondo, creaban una atmósfera íntima que envolvía nuestros secretos. La conversación era superficial, casi inexistente. Hablamos de los niños, de su día en la guardería, de planes futuros que nunca se concretarían. Pero cada palabra era un pretexto, un velo que apenas cubría la tensión que crecía entre nosotros. Sentía el calor subir por mi cuello, mis mejillas sonrojadas. Mis manos inquietas se aferraban a mi vestido, deslizando el suave algodón entre mis dedos. Era como si mi cuerpo, dormido durante tanto tiempo, hubiera despertado con una sensibilidad exacerbada. De repente Mateo se levantó. Mi corazón dio un brinco. Se acercó a mí y por un momento pensé que me abrazaría, que el velo se rompería por completo. Pero solo se detuvo a mi lado, su brazo rozando el mío mientras tomaba otro trozo de fruta. La piel de mi brazo se erizó. Podía sentir el calor de su cuerpo, la cercanía de su presencia. El aire en la habitación se hizo más denso, cargado de una electricidad inconfesable. La sandía en sus manos parecía más grande, más jugosa, y cada mordisco que le daba era un tormento placentoso para mis sentidos. La escena era tan mundana y al mismo tiempo tan cargada de significado, que me sentí abrumada. La noche avanzó y la intensidad de la situación se hizo insostenible. Hubo un momento en que nuestros ojos se encontraron, y en esa mirada, vi la misma desesperación, el mismo anhelo que sentía yo. Era un reconocimiento mutuo de un deseo prohibido, un pacto silencioso sellado en la oscuridad de la noche. Me sentí vulnerable e expuesta, pero también extrañamente poderosa. Finalmente el cansancio comenzó a pesar. Los niños se despertarían temprano. Sabía que esta vez no ocurriría lo que pasó la otra vez. Era un juego diferente, más sutil, más peligroso. Me despedí de Mateo con un apretón de manos que se prolongó un segundo de más, una chispa que corrió por mi piel. Regresé a mi apartamento y la soledad me golpeó con una fuerza abrumadora. La euforia de la noche se disipó, dejando un vacío doloroso. Me quité el vestido y me puse mi camisón de seda, ese que era casi transparente bajo la luz de la luna. Caminé hasta la ventana, mi cuerpo desvestido bajo la luz plateada. Miré las estrellas, preguntándome qué destino me deparaba. Estaba condenada a vivir en este limbo de deseo y culpa. ¿O este nuevo despertar era una señal, una oportunidad para algo más? La imagen de Mateo comiendo la sandía y el melón, de la forma en que lo hacía, se grabó en mi mente. Era un fetiche, lo sabía. Una conexión innegable que me unía a él de una manera que nunca había imaginado. La siguiente semana fue una prueba de mi autocontrol. Evitaba el contacto visual con los hombres en la calle, en el trabajo. Me sentía como si llevara un letrero invisible que gritara mis secretos. Pero la atracción hacia Mateo seguía ahí, latente, esperando la próxima chispa. Me preguntaba si él también sentía lo mismo, si esa tensión que percibía era mutua o solo producto de mi imaginación. El juego de las fotos de la fruta continuó, un código secreto entre nosotros, una forma de alimentar el fuego sin quemarnos por completo. Cada vez que recibía una, sentía un escalofrío de anticipación. Era como una droga y yo, sin quererlo, me estaba volviendo adicta. La semana siguiente a mi visita a casa de Mateo fue un torbellino de emociones contenidas. Cada día era una batalla interna entre la culpa y el deseo. En la escuela me sumergía en el trabajo con una intensidad casi febril, como si la burocracia y los informes pudieran ahogar el eco de los secretos que me consumían. Vestía con una sobriedad inusual, faldas oscuras y blusas cerradas, como si intentara que mi atuendo reflejara la seriedad de mi tormento. Pero por dentro mi mente era un hervidero de imágenes y sensaciones. El juego de las fotos de la fruta se había convertido en nuestra forma de comunicación. No había palabras, solo las instantáneas de sandía y melón, a veces cortados de forma sugestiva, otras veces acompañados de algún objeto aleatorio que solo nosotros entenderíamos. Era un lenguaje secreto, un hilo invisible que nos unía. Cada vez que recibía una corriente eléctrica me recorría. Me sentía excitada y aterrada a la vez. ¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Cuándo se rompería este delicado equilibrio? Una tarde, mientras revisaba unos papeles en mi escritorio, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Isabella, ¿podrías venir a mi casa esta noche?
Necesito hablar contigo de algo importante. Mateo está trabajando hasta tarde. Mi corazón se encogió. El pánico me invadió. ¿Se habría enterado de algo? ¿Habría descubierto nuestro secreto? La voz de la culpa resonó con fuerza en mi cabeza. Le respondí que sí, con un nudo en la garganta. Me arreglé con una prisa nerviosa. Elegí un vestido sencillo, de color azul marino, de corte recto que llegaba justo por encima de la rodilla, y unos zapatos bajos, casi como si quisiera pasar desapercibida. Pero mis manos temblaban mientras me ponía unos pequeños pendientes de oro. Al salir de mi apartamento, el aire de la tarde me pareció pesado, cargado de presagios. Cuando llegué a casa de Mateo y Sofía, el ambiente era inusualmente silencioso. Los niños ya estaban dormidos. Sofía me recibió con una sonrisa tensa. Se sentó en el sofá y yo me acomodé a su lado, mi cuerpo en alerta máxima. Llevaba un camisón de seda ligero, de color rosa pálido, que se ceñía a su cuerpo, revelando la silueta de su figura bajo la tenue luz de la lámpara. Sus cabellos castaños caían en cascada sobre sus hombros, dándole un aire de fragilidad. Isabella, comenzó Sofía, su voz apenas un susurro, necesito contarte algo que me tiene muy preocupada. Mi respiración se contuvo. Me preparé para lo peor, para la confrontación, para la revelación. Últimamente Mateo ha estado actuando muy extraño. Está distante y distraído. Pasa mucho tiempo en el teléfono y cuando le pregunto qué le pasa, se pone a la defensiva. Mis entrañas se retorcieron. Esto era lo que temía. Y he notado algo más, continuó, su voz apenas audible. He encontrado fotos en su teléfono. Fotos de frutas. Sandía, melón. Las ha cortado de una manera extraña, y las guarda en una carpeta oculta. ¿Tú sabes algo de esto, Isabella? El aire se me fue de los pulmones. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Mis ojos se encontraron con los de Sofía, llenos de una mezcla de confusión y dolor. La verdad me golpeó con una fuerza abrumadora. Mi secreto, el juego peligroso que había estado jugando, estaba a punto de ser expuesto. La culpa, que había sido una sombra, ahora se materializaba en un monstruo que me devoraba por dentro. No podía mentir. No a ella, mi confidente, mi amiga. Mis labios temblaron y las palabras se negaron a salir. Ella me miraba esperando y en sus ojos vi el comienzo de la comprensión, la dolorosa verdad que se dibujaba en su rostro. La melodía silenciosa de mi alma, que había sido un secreto, estaba a punto de convertirse en un estruendo ensordecedor.